A ver, pensemos en esto. ¿Se puede condenar a alguien sin pruebas directas? ¿Simplemente con sospechas? Bueno, pues hoy vamos a analizar una sentencia increíble del Tribunal Supremo de Colombia que gira justo en torno a esa pregunta. Es uno de esos casos que de verdad nos hace dudar de lo que significa probar algo ante un juez. Esta es la gran pregunta, el meollo de todo el asunto. Porque a primera vista la respuesta parece un no rotundo, ¿verdad? ¿Cómo vas a condenar a alguien sin el arma, sin testigos que lo vieran y encima sin que confiese? Pues por sorprendente que parezca, un tribunal de segunda instancia dijo que sí, que era posible. Y claro, esa decisión fue tan polémica que el caso acabó en la corte más alta del país. Vamos a ver cómo se fue desarrollando esta historia. Venga, vamos a meternos de lleno en la historia. Los protagonistas de nuestro caso son Luis Orlando Quintero Coronel y Wilson Gustavo Ramos Gómez. A los dos se les acusó de un delito bastante grave: fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Y lo que pasó en su juicio es como poco desconcertante. Y aquí es donde la cosa se pone increíble, de verdad. Fijaos, en el primer juicio, un juez los absuelve. Dice no culpables, y para casa. Pero la fiscalía, claro, apela. Y un tribunal superior le da un giro de 180 grados a la historia. Los condena. Y aquí es donde nos paramos y pensamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo con exactamente las mismas pruebas, dos tribunales llegan a conclusiones radicalmente opuestas? Ese es el gran misterio que vamos a desvelar. Para entender cómo se llegó a esa condena, tenemos que ver qué cartas tenía la Fiscalía sobre la mesa. Como no había pruebas directas, todo su caso se apoyaba en tres pilares. Tres piezas de evidencia circunstancial. Vamos, tres hechos que a simple vista olían bastante mal. Y aquí están esos tres pilares. El primero, el testimonio de un único policía. Ojo, uno solo. El segundo, que los acusados estaban en el coche donde apareció el arma. Y tercero, que intentaron huir. Para el segundo tribunal, la suma de estos tres indicios era más que suficiente para una condena. Pero, como vamos a ver ahora, esos pilares eran más bien de arena. Pero la historia, por suerte para los acusados, da otro vuelco. La defensa no se rindió y llevó el caso hasta el mismísimo Tribunal Supremo. Y fue allí donde, con un análisis súper minucioso, la condena empezó a desmontarse, pieza por pieza. La decisión del Supremo se basó, fundamentalmente, en tres argumentos jurídicos demoledores. Tres razonamientos que no solo sirvieron para anular la condena, sino que además sentaron un precedente muy importante. Vamos a verlos uno por uno porque no tienen desperdicio. El primer argumento es brutal. El Supremo se fija en la única prueba con un testigo, la declaración del policía. Y dice, un momento, esto es lo que en derecho se conoce como una prueba de oídas o de referencia. Y esto legalmente es un problema enorme. Aquí está la clave de todo. El policía que testificó en realidad no vio el arma. Él solo estaba repitiendo lo que un ciudadano anónimo le había dicho que había visto. Pero la persona que supuestamente lo vio todo, el testigo clave, el de verdad, nunca declaró en el juicio. La fiscalía no lo llevó. Así que, en resumen, la condena se basaba en un rumor, no en una prueba real. El segundo razonamiento del Supremo va directo a las otras pruebas. Y el tribunal es clarísimo. Vamos a ver. Que estés en un coche donde hay un arma y que intentes huir de la policía no te convierte automáticamente en culpable. No es así de sencillo. Es que para poder condenarlos, la fiscalía tenía que probar varias cosas. Por ejemplo, que había un plan común entre ellos, que sabían que la tercera persona del coche llevaba un arma y que todos compartían la intención de usarla. Pero, ¿se probó algo de esto? ¿Nada? Cero. Todo se basó en puras suposiciones. Con los pilares de la acusación ya por los suelos, al Tribunal Supremo solo le quedaba una cosa por hacer: aplicar dos principios que son la base de la justicia. Porque cuando las pruebas no son suficientes, la ley es muy clara. El primero, por supuesto, es la presunción de inocencia. Un principio básico que a veces se nos olvida. No es el acusado quien tiene que demostrar que es inocente, es el Estado quien tiene que probar que es culpable. Y además, tiene que probarlo más allá de toda duda razonable. Si no puede, la persona es y debe ser inocente. Y de la mano de la presunción de inocencia va este otro principio, el famoso indubio pro reo. Es latín, pero la idea es muy simple. Si hay duda, se falla a favor del acusado. Si después de todo el juicio al juez le queda una sola duda razonable sobre la culpabilidad, tiene la obligación legal de absolver. La duda en un juicio siempre favorece al acusado. Bueno, ya hemos recorrido todo el caso, desde la acusación hasta la decisión final del Supremo. Pero, ¿por qué es tan importante esta sentencia? ¿Qué lección nos deja? Pues su impacto es clave para entender cómo debería funcionar un sistema de justicia que de verdad proteja al ciudadano.
Y aquí tenemos el resultado final, el desenlace de toda esta historia. El Tribunal Supremo anula la condena, restablece la absolución del primer juicio y, lo más importante, ordena la libertad inmediata de los dos hombres. La justicia, aunque tardó, finalmente prevaleció. Y esta es la gran lección, la idea con la que nos tenemos que quedar. Una sentencia como esta nos recuerda algo fundamental. La justicia no puede condenar con un «es que parece que» o un «es que es muy sospechoso». No. Necesita certezas, pruebas sólidas que derriben por completo la presunción de inocencia. Si no las hay, lo único que queda es la duda. Y donde hay duda, no puede haber una condena. Y para terminar, una reflexión que nos llevamos para casa. Este caso se basó en testimonios de oídas e inferencias. Hoy vivimos rodeados de capturas de pantalla, de vídeos que pueden estar manipulados, de juicios paralelos en redes sociales. La pregunta que nos deja esta sentencia es más relevante que nunca. En este nuevo mundo digital, ¿cómo protegemos ese principio de la duda razonable? Donde ponemos ahora la línea entre una sospecha y una prueba. Es una cuestión sobre la que merece la pena pensar.